Aplauso de bienvenida a nuestros amigos que nos están visitando esta mañana. Les recibimos con mucho cariño. No pueden ofrendar hoy si quieren, no se preocupen. La primera es gratis, pero tenga su Biblia abierta. Nos toca ya. Listo, ¿dónde nos toca? Por favor. Apocalipsis dicen. Ay, 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 no puede ser. ¿Qué nos toca? Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. ¿Sí? Ahí estamos listos ya para leer y para ir meditando, ¿no? La semana pasada pudimos ver el milagro que el Señor hizo sanando a un hombre de lepra. Hoy tenemos para aprender tres crudas realidades, tristes realidades de lo que significa ser hombre, lo que significa ser humano. Hoy vamos a hablar de tres parálisis que el Señor conoce de nosotros, pero que Él obra para quitarnos esas parálisis. Las voy a mencionar rápidamente y luego vamos a explicar. La una es la parálisis de la física, ¿sí? Nuestro estado de salud se quebranta de un momento a otro y comenzamos a detenernos en nuestra vida. Normalmente algunos comemos mucho, luego viene la afección del estómago, ya no comemos mucho. Unos podemos trabajar mucho, luego viene la afección de los músculos, de las extremidades, ya no se puede trabajar mucho. Y peor aún, la parálisis total, cuando alguien ha perdido la movilidad de sus extremidades. La parálisis física es parte de la realidad humana. La segunda que vamos a ver más adelante, la parálisis espiritual, que tiene que ver con la condición del hombre sin Dios, el pecado como parte de la naturaleza humana. Y tres, la parálisis religiosa, que es otra realidad y que tristemente hacemos de esto como normas de vida, así como a veces normalizamos lo malo en cuanto a malas palabras, decimos, está hablando malas palabras, pero así hablan todos, y pensamos que eso es normal, y nos acostumbramos a eso y terminamos llenándonos nuestra mente, nuestra memoria de palabras a veces obscenas, y hasta celebramos que los niños hablen malas palabras. Les hacemos repetir, les decimos, mira, mi hijo ya está hablando y mira qué palabra dice, ja, 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 y es una mala palabra, y como que le aplaudimos, normalizamos eso. Normalizamos también el alcoholismo. Ya se vende, ahora hay una venta libre, dice mayores de 18 años, pero bien puede comprar un chico de 15, de 14, y vemos borrachos y es como, están tomando, cuando no debería ser la norma tomar, ni siquiera, nada, porque el alcohol degenera y trae muchas consecuencias. Así que hoy vamos a hablar de tres parálisis que hemos normalizado y que aún creyentes bien intencionados normalizan en su vida, y que hoy el Señor va a obrar para que cada una de estas parálisis tenga una cura, tenga una medicina. Así que vamos a la primera y vamos a hablar de que Jesús tiene el poder para sanar. Dice el versículo 17 de Lucas 5, cierto día mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Hasta ahí una pausa, una primera pausa. Una parálisis que evidencia que somos seres humanos y que hasta ahora, no solamente en el tiempo de Jesús, se sigue conociendo, se sigue mirando, es cuando la gente no puede moverse físicamente. Hay varias causas para una parálisis física, según estaba leyendo. Entre las principales son obviamente problemas que pueden suceder, que pueden darse en lo que conocemos como la médula espinal. Esta parte de nuestro cuerpo que se conecta o permite la conexión entre el cerebro y todo el resto del cuerpo puede vivir y puede llegar a tener cortes, por así decirlo, interferencias por los cuales los mandatos del cerebro no llegan al resto del cuerpo, y pues eso degenera
o eso ocasiona parálisis física, y algunos nacen con este tipo de parálisis, tristemente. Otros lo viven en el paso de los años, porque también otra causa puede ser las causas de enfermedades nerviosas debido a la esclerosis, por ejemplo, o a un conocido síndrome llamado de Guillain-Barré o la parálisis de Bell, que se van desarrollando en la juventud o en la vida adulta, y de pronto alguien comienza a perder la movilidad de su pierna o de sus dos piernas. En sí, las parálisis físicas siguen siendo un tema a investigar más, y sobre todo la medicina quisiera ya encontrar una cura. Pero en el pasaje que acabamos de revisar vemos a Jesús que se va a encontrar con un paralítico, o un paralítico que se encuentra con Jesús. Y esta primera parte, antes de entrar al punto del milagro que hace el Señor, nos debe hacer reflexionar que nosotros también muchas veces estamos viviendo quebrantos de salud. Es parte de la vida enfermarnos. Cuando era joven y no tenía muchas enfermedades, me gustaba decir amén a todo discurso de un predicador, de un orador cristiano que decía: y el Señor te sana y por sus llagas somos curados. Y está bien, en esa parte no está mal. El problema es idealizar y pensar que nunca me voy a enfermar. El problema es pensar que hasta los 30 años, cuando no tienes enfermedades, ya es sinónimo de que nunca vas a tener que ser operado, nunca vas a tener que estar en un tratamiento médico, y ahí para algunos la fe es confrontada, porque idealizamos el Evangelio. Una cosa es recibir el Evangelio y otra cosa es idealizarlo, y el peligro está ahí. Generalizar que Jesús tiene poder y decir que Dios tiene que sanarme a mí, ahí está el problema. El Señor tiene el poder, de eso no hay que dudarlo. Obviamente hay que vivir con esa fe de que el Señor tiene el poder, pero el problema es tomarlo eso, idealizarlo como que Dios tiene que sanarme, y Dios no tiene que sanarte. Dios puede sanarte, pero Él decide sanar. En el tiempo de Jesús había muchos ciegos, pero el Señor no sanó a todos los ciegos. Hubieron muchos paralíticos inclusive. De hecho, uno que el tiempo después sus discípulos, Pedro, entre ellos Pedro, sanarían, estuvo siempre en el tiempo de Jesús, porque él fue un paralítico desde el nacimiento. Es decir, significa que Jesús en algún momento lo vio. Cuando entraba al templo, este paralítico que narra Hechos ya estaba en el templo, pero Jesús no lo sanó. ¿Jesús es malo por no hacer? No, Jesús es soberano. Nuestro Señor es soberano. Entonces, una cosa es saber que Dios tiene el poder para sanarnos, y otra es pretender obligarle que Él me sane, o condicionar mi fe porque Él tiene que sanarme. Y si no me sana, pues es que yo ya me voy a ir de la iglesia, voy a dejar el ministerio, voy a renunciar a la fe. ¿Usted está aquí por la sanidad física o usted está aquí por el Señor? Cuando la gente no entiende esta diferencia, le sigue al Señor por la sanidad física. Y ese puede ser el pretexto para venir, pero no debe ser el motivo para continuar con el Señor. El verdadero motivo para estar aquí y para seguir a Él es porque Él nos amó primero, y no que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Esto no significa que el Señor no me pueda sanar, repito. Hay que respetar las decisiones de Dios. ¿Tú estás enfermo? ¿Tienes alguna dolencia? Yo vivo lidiando también ya, porque ya pasé los 30, hace 2 años pasé los 30 años, entonces ya tengo varios achaques en mi salud física. Se enferman tanto los buenos como los malos. Se enferma como el que roba, como el que trabaja honestamente. Se enferma aún el que no hace nada malo, pero justo hizo un mal movimiento, justo alzó un peso de mala manera, o justo se contagió de algo. No es mala persona, pero se enferma. Y es que esa es parte de nuestra realidad como seres humanos. Estamos expuestos a las enfermedades, pero el Señor tiene el poder para sanar. De hecho, uno de sus nombres es Jehová Rafa, que significa Jehová, el Dios que sana. Entonces, cuando le buscamos al Señor, no es que dudamos de su poder, sino que nos sometemos aún a lo que Él puede hacer en nuestras vidas, pero no podemos condicionar nuestra fe a que Él me sane o no me sane, porque sanos o enfermos somos del Señor. Esa debería ser tu fe.
Esa debería ser tu manera de seguir al Señor. Los primeros versículos que acabamos de leer nos muestran entonces a un paralítico, a alguien que no podía moverse, que dependía de otros, que ni siquiera por él mismo podía valerse para acercarse a Jesús, sino que sus amigos, y este relato usted lo puede leer también en Mateo y en Marcos, nos dejan ver que fueron 4 amigos que le llevaron a él. Una cosa terrible es cuando estás enfermo y no tienes nadie a tu alrededor. No tienes quien se preocupe de ti. Las madres suelen vivir este lado B de la vida. Cuando tienen a sus hijos pequeños, ellas se desviven por sus hijos. Si está enfermo, tiene que estar pendiente de los cuidados, de la medicina, del horario de tomar la medicina. Pero luego pasan los años y ellos se van y los padres, las madres se enferman y no hay quien esté cerca. Y quizás alguno está viviendo eso. Le toca pasar su enfermedad solo, le toca vivir su limitación sola, le toca vivir su enfermedad solo. Y eso es parte de la vida. ¿Sí o no? No es lo mejor, pero es parte de la vida. No vamos a juzgar si nos abandonan o no, porque a la final quien nunca nos abandona es el Señor. Pero quienes no han entendido que el Señor está con usted en las enfermedades, aun cuando no ve a sus hijos, a sus parientes, se confunde y concluye en sentimientos negativos. Mi hijo no se preocupa por mí, no me llama, no le importa mi vida. Y entonces cuando viene le regaña, le echa sermones, le saca en cara todo lo que le cuidó. Y en vez de obrar para bien, la relación se rompe peor todavía. Porque no has entendido que más que la preocupación de un amigo o de un familiar es que tú estés viviendo aún tu enfermedad bajo la cobertura del Señor. Así que las enfermedades físicas nos van a venir una y otra vez. Nos sanamos de una y de pronto aparece otra cosa. ¿Aquí no le ha pasado que ya se sana el estómago y luego pasa algún problema con el brazo? Le operan de la pierna y luego le operan del apéndice. Le operan del apéndice de la pierna y luego tiene que usar, muleta para caminar porque ya este lado de acá está mal. No nos sorprendamos de que con los años nuestro cuerpo ya no sea fuerte. ¿Sí o no? Es parte de la vida. Pero las enfermedades físicas no pueden detener nuestra fe. Más bien nuestra fe debe crecer a pesar de las enfermedades físicas. Tu fe debe ser más fuerte a pesar de que tienes que tomar medicina a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9 otra vez. Hay gente que ya no come, solamente toma medicina, de tanto medicamento que tiene. Pero a pesar de eso, el Señor está contigo. A pesar de eso, tu fe puede crecer. A pesar de eso, tú puedes ser instrumento de Dios. Así que no podemos obviar la realidad de nuestras condiciones de salud. Pero esas condiciones de salud no cambian, que Dios es poderoso para sanar. Dios es poderoso para sanar. Aunque a ti no te haya sanado, Dios es poderoso para sanarte. Yo he orado por tantos enfermos en estos más de 25 años de servir al Señor, al mismo tiempo que llevo más de 25 años orando por mi garganta. Entonces oro para que Dios le sane al niño, para que Dios le sane al anciano, para que Dios obre en aquel que va a ser operado, para que le vaya bien en el chequeo médico, para que oro por todos, pero oro por mí y generalmente a todos los demás son sanados y yo sigo orando por mi garganta. ¿Será por eso que Dios no está con uno? En el tiempo de Jesús, las enfermedades solamente eran causadas por el pecado. Y toda enfermedad era sinónimo de pecado. Tampoco esto está bien. Porque hay enfermedades que aún nos llevarán o terminarán con nuestra vida. Acabamos de hablar hace unos domingos de algunos buenos predicadores que el Señor últimamente se los ha llevado o se los va a llevar y se van a ir enfermos físicamente. John MacArthur, ¿ya miraron el video o no todavía? Yo les mencioné de John MacArthur, ¿no es cierto? Sí, si no estoy mal. Él apareció en un video deteriorado, haciendo esfuerzo para hablar. Ya no es el mismo hombre, predicador, orador, con soltura, con autoridad, sino que tiene que respirar para hablar. ¿Sí? ¿Llevó una mala vida? No. ¿Hizo mal a alguien? No.
envejeció. ¿Y con la vejez qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con la vejez? Aunque te hagas lipos, aunque te pongas la faja XXXS, aunque te pongan Botox, aunque te hagas un ABC, aunque le reencauchen, aunque le modernicen, aunque nos pongan más pequeño el audífono, aunque nos hagan la operación para ponernos acá algo en las córneas, ¿qué pasa con los años? Envejecemos, y con la vejez, ¿qué vienen? La consecuencia de todo lo que hicimos o no hicimos con este cuerpo. ¿Pero eso deberá cambiar nuestra fe? No. Lo que vamos a aprender hoy es que el Señor tiene poder para sanarnos. Y si nos sana, gloria a Dios. Y si no nos sana, no ofrendo, pastor. Y si no nos sana, me voy de esta iglesia, porque aquí no hay milagros. Y si no nos sana, gloria al Señor. Él es bueno en todo tiempo. Él es bueno en todo tiempo. Pero eso es fe. Porque para quien le está costando entender esto que voy diciendo, es como, no, yo quiero que me sane. No, es que yo declaré que me sane. No es que yo decreté que me sane. No es que yo pacté para que me sane. No es que yo le hice una promesa, si me sana le sigo. Mis promesas, mis decretos, tu fe inclusive no mueve la mano de Dios. Puedes tener toda la fe del mundo, puedes hacer todos los sacrificios que quieras para que Dios se conmueva. Si Él no quiere, no quiere. Pero Él es bueno todo tiempo. Así que las enfermedades físicas como la parálisis y otras quizás más graves como las terminales no deben apagar tu vida de fe. Al contrario, si Dios te lleva así, que sea para su honra y gloria. Que tus hijos, tus nietos digan, mi mamá sufrió 10 años con esa enfermedad, pero nunca renegó del Señor. Mi abuelita, desde que tengo memoria, me acuerdo, me llevaba a la iglesia, me hablaba del Señor, me decía que ore, me decía que cante, y ella misma madrugaba y iba a los ayunos de la iglesia, donde ese pastor que siempre les habló de orar y de ayunar. Y el Señor se la llevó con el cáncer. El Señor se la llevó con un tumor en el cerebro, pero sé que está en los brazos del Señor. Así que todos los que estamos aquí tenemos 100% de probabilidades de enfermarnos. Póngase de pie el que nunca se ha enfermado. Hoy no ofrenda ni diezma este año, el que nunca se ha enfermado. Aproveche la oferta. ¿Alguien? Póngase de pie, por favor. Nadie. Todos somos enfermos. O pacientes en tratamiento. Todos. Porque este cuerpo a la larga se va a enfermar, y si no te has enfermado mucho, espera que llegue a los 40. Y una vez que llegue a los 40, prepárate para los 50. Y cuando te estés acostumbrando a los 50, te vienen los 60. Y ya cuando piensas que puedes sobrellevar los 60, te llegan los 70. Y dices, estoy de pie, sí, para la gloria de Dios. Estoy de pie, con 3 piernas, pero de pie. Estoy de pie, con 4 ojos, pero de pie. Sin medio estómago, pero de pie. Parchados o recauchados, como dice Julito, pero de pie. Espiritualmente, de pie. Jesús va a obrar muchos milagros, no solamente este es el caso del paralítico, haciendo como un resumen de todos los milagros que Lucas ya viene mostrando. En capítulos anteriores tenemos 7 citas donde Jesús ya hizo milagros. Solo voy a mencionar las citas rápidamente. En el capítulo 4, del 31 al 37, el Señor sana a un endemoniado en una sinagoga. En el capítulo 4, 38 al 39, Jesús sana a la suegra de Simón. En el mismo capítulo 4, versículos 40 y 41, Lucas nos dice que le traían muchos enfermos y endemoniados para que fueran sanados por él. En el capítulo 5, del 1 al 11, nos muestra un milagro de una pesca grandísima que el Señor hace para llamar así a Pedro y a 3 discípulos más. En el mismo capítulo 5, versículo 16, también Lucas vuelve a decir que le traían muchos enfermos para que él ponga sus manos y les sanara.
En el capítulo 5, 12 y 14 la semana pasada vimos cómo el Señor sanó a un leproso. Y al terminar esta sección, el versículo 15 y 16 dice que traían muchos enfermos para que el Señor los sanara. Así que la fama del Señor ya se había extendido como un sanador. No era un milagro, tal vez eran cientos de milagros ya. Ya no era solamente un hombre con lepra, sino mujeres, jóvenes, adultos, ancianos que habían sido sanados por el Señor. Y ahora cuando está Jesús enseñando, ya no tiene solamente seguidores de Capernaum o de la región cerca del mar de Galilea, sino que dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 17, que habían llegado aún fariseos y maestros de la ley, y estos hombres venían de Galilea, de Judea e inclusive de Jerusalén. Mira hasta dónde había llegado la fama. Y la fama no por una red social, no por un medio de comunicación, sino por conversaciones. Porque un vecino que viajó estuvo cerca de Capernaum, porque un tío, un familiar escuchó de un amigo que hay alguien que sana por allá. Y el nombre de Jesús comenzaba a ser famoso. Él estaba enseñando ese día y tenía entre el auditorio, entre el público, nada más y nada menos que a maestros de la ley. Gente que dice saber mucho, gente experta en las escrituras. Y en medio de eso, Lucas no nos dice el tema de la enseñanza, nos dice que unos muchachos o 4 personas, amigos de un paralítico, tuvieron que bajar, hacerse espacio para traer al paralítico frente a Jesús. Había una multitud que no permitió que ellos pudieran pasar de una forma normal. Quizás una multitud que está concentrada en escuchar las palabras del Señor y no se dan cuenta que hay alguien que necesita recibir un milagro, una sanidad. Y de una u otra forma estos hombres pudieron subirse al techo, abrir espacio y de una forma hermosa le bajan en su propia camilla y le ponen y le traen junto o frente a Jesús. Qué importante es tener gente a nuestro alrededor que tienen fe. Y esto no significa dejar de saludar al vecino no cristiano. Esto no significa apartarse del compañero de trabajo que fuma y que bebe, no solo los viernes, sino toda la semana. Sino que entre ese entorno que nos toca a veces lidiar, debemos cultivar amistades que nos bendicen, que nos animan. Por eso la iglesia tiene ministerio de mujeres, de varones, de jóvenes, de niños. Pero me preocupa cuando no vienen algunos a esas actividades. Porque son oportunidades para rodearte de personas que no hablan malas palabras. Rodearte de personas que no tienen nada contra ti. Rodearte de personas que no te envidian. Rodearte de personas que no chismean de ti. Rodearte de personas que lo único que van a hacer es sonreírte cuando te ven. Pero en el trabajo te sonríen hipócritamente, ¿te ha pasado? Te saludan, pero por dentro te están mandando a no sé dónde. Es importante que aún en tus momentos difíciles te rodees de gente de fe. Esa es la bendición del paralítico, que en medio de su enfermedad tuvo 4 amigos, tal vez tuvo más, que se jugaron por él. Primero encargarle. Es cargado llevar a otra persona, es pesado. Y peor aún subirle a una parte alta de una casa. Por cierto, no eran grandes edificaciones en ese tiempo como las actuales. Quizás todos los materiales eran muy débiles, pero se las jugaron y la bajaron por ahí. ¿Quiénes te rodean a ti? ¿De quién estás rodeado? Porque si tú tienes fe, a pesar de tu enfermedad y puedes sobrellevarla, tienes que aprender a ser alguien que también bendice a otras personas a pesar de tu enfermedad. Pero a veces estamos tan concentrados en que Dios me sane que olvidamos ser nosotros de bendición a gente que está a nuestro alrededor. Yo creo que el paralítico también tenía fe, obviamente, y por eso influyó en sus amigos. Porque ¿quién quiere realmente, pongámonos, sincerémonos, esforzarse tanto por alguien que no tiene cura? Porque en ese momento, él no tiene cura. Era como peor que comprar un boleto de la lotería, llevarle, cansarse,
gastarse físicamente y a ver si Jesús le cura. No dudo que alguien de ellos haya pensado, ¿estamos bien? ¿Estamos haciendo bien? ¿Qué es esta locura? Estar luchando con la multitud para que nos den paso. A nadie le preocupa que hay una persona ahí en una camilla, y como no le preocupa tenemos que subirnos a un piso y ahí pues tratar de bajarle. ¿Hasta dónde llega tu amistad con otras personas? Una cosa es prestarle $1, ¿no es cierto? Y otra cosa cuando te pide 100. $1 es más fácil dar, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y dar 100? Ya lo estamos pensando. ¿Cómo te has portado? Si es la primera vez. Aunque sea el pastor. Voy a ponerme de ejemplo. ¿Me prestaría $1? Levante la mano porque quiero ver. Hijo, 6. Está bien, gracias hermanos. Si fuese el caso 100, ¿me prestaría 100? Levante la mano. Claro, si tenemos, obviamente. O sea, claro. Ya son más. Pero si no es 100, es 1000. Pastor, ¿cree en Dios? Que Dios le ayude. Lo pensamos. Lo pensamos. A veces decimos que somos buenos amigos, pero realmente ¿hasta dónde y cómo llega tu amistad con otras personas? Estos 4 se la jugaron, se cansaron y creyeron. Creyeron porque lo que viene adelante es lo que ellos tenían como esperanza, que sea sanado, o al menos que nuestro amigo diga, lo intentamos. Realmente se encuentran pocos amigos hoy en día, como realmente se tiene una iglesia perfecta hoy en día, que no puede prestar $1. Porque cuando se trata ya de pensar en el otro y en acciones lo pensamos. No pensemos ahorita el ejemplo del dinero, en comida. ¿Cuántos me invitarían a un almuerzo una vez a la semana? Una vez a la semana, no todos los días, un almuercito. A ver, sopita de fideo, porque los que me conocen saben que no pido nada especial. ¿Quiénes? Sopita de fideo, dejémoslo en sopita de fideo. ¿Quién me invitaría? Mi hermana Martita, 2, mira, hay más. Pero, que ya saben los ecuatorianos, donde come uno, come. ¿Quién invitaría a toda mi familia una vez a la semana? No, tampoco todos los días, una vez a la semana. Somos 4, 5, más mi mascota, 6, ya. Lo pensamos, ¿sí o no? Y peor si le digo, Dios me ha revelado que usted tiene que darme de comer todos los días de esta semana. Dudaría de mí y dudaría de la revelación, quién sabe. Por eso, hermanos, cultivemos amistades que realmente sean de bendición. Porque si voy a confiar en alguien, que sea alguien de bendición. Y si voy a dar algo a alguien, que sea alguien de bendición. Pero a veces me temo que damos más que lo que deberíamos dar. Hasta a Dios le dejamos de dar con tal de darle a otra persona. E incluso ahora en el tiempo moderno, damos más al gato que a la familia. Damos más al perro que a la familia. Uno de la familia se está muriendo con el COVID, le da la mascarilla y que se cure. El perro no quiere comer un almuerzo y va al veterinario. Y el veterinario le manda terapia, porque hoy hay día terapia también para los perritos porque se estresan, pobrecitos. Y le paga la terapia. Y son capaces de no comprar nada de comida esa semana o ese mes para que el perrito tenga una vida digna. Y la familia tiene una vida indigna, pero el perro tiene una vida digna. Así de mal estamos a veces con la amistad. Hay gente que le cuenta sus problemas a los perros. Hay la perroterapia, ahí ya les lanzo, ya estoy practicando con mi cookie. Usted le cuenta sus problemas y mi perrita va a cerrar los ojos después. Eso significa ora. Va a escuchar tus problemas y por una ofrenda generosa, ella va a cerrar sus ojitos. ¿Significa qué? Ora. Ya le estoy entrenando. ¿Cuántos quieren a esa perrita? Hay gente que busca contar sus problemas a todo el mundo. Problemas que no deberías contar a todo el mundo, que son de tu casa o de tu vida íntima o que pertenecen a tu familia. Revisa tu amistad. Tu amistad debe ser una amistad de bendición.
y no de maldición, porque hay gente que sí está caminando, como dice el Salmos 1, en silla de escarnecedores se está sentando. Eso no significa que debo apartarme del mundo, sino que no debo dejarme influenciar por el mundo. A causa de tu enfermedad, vas y buscas que el borracho de la esquina te dé ánimos. ¿Ha visto eso? Gente que se enferma y en vez de juntarse con buenas personas, va y se junta con los vagos del barrio. Y toma cerveza y bebe y no llega a la casa hasta la madrugada o hasta el siguiente día, y la familia tiene que soportar eso. Si tú le estás siguiendo al Señor, tienes que ser de bendición para otras personas. Aunque tú no estés bien, aunque estés enfermo, tenemos la palabra del Señor. Tenemos la palabra del Señor para contagiar a otros, para que busquen al Señor. Porque no hay peor cosa que la enfermedad física y la enfermedad espiritual. El paralítico y sus amigos no tenían esa otra enfermedad. El paralítico tenía obviamente un impedimento físico para moverse, pero la segunda parálisis de este pasaje es la parálisis espiritual. Dice el relato que al ver Jesús la fe de ellos, les dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Un hombre que no puede moverse, pero que tiene fe para estar ahí. Y otros que, teniendo conocimiento de la palabra del Señor, siendo doctores de la ley, siendo fariseos que vinieron aún, quién sabe, comisionados por otros líderes, vayan y averigüen qué está pasando con ese tal Jesús. ¿Qué mismo es? ¿Está haciendo milagros? ¿O es otro engañador, embustero? ¿Qué mismo es? Y cabe notar que estos hombres que llegaron de tan lejos, llegaron con su estatus de líderes, porque dice la Escritura que estaban sentados ellos. Normalmente los maestros se sentaban y la gente estaba de pie escuchando. Pero aquí el maestro era Jesús, pero ellos también estaban sentados. Así que estaban haciendo uso de su estatus. Pero qué irónico, el que no puede moverse está ahí por fe, y los que pueden moverse no están ahí por fe. La parálisis espiritual que yo veo aquí es de gente que puede estar cerca de Jesús, pero no puede entender las cosas espirituales. Mientras Dios le hace llorar y le ministra al que está al lado tuyo, tú estás como ahí. A Ecuador le falta 3 puntos para clasificar al Mundial. Y el martes con Chile, y la apuesta estaba buena. Puedo ganarme unos 100 esta semana. Mientras Dios está tocando el corazón del que está a tu lado, tú estás pensando en cualquier cosa. O estás cuestionando lo que dice el mensaje, o lo que dice la Escritura, o lo que dice el predicador. O estás cuestionando los colores, estás cuestionando los instrumentos, estás cuestionando el ambiente, estás cuestionando todo. Estás aquí, pero no estás aquí. Parálisis espiritual. Gente que lleva la Biblia todo lugar, inclusive tiene en la guantera del auto. La tiene, pero no la vive. Gente que dice ser creyente, que está en un ministerio, que dice que Dios le ha llamado, pero el rato de reaccionar, reacciona peor que un mundano. Parálisis espiritual. Cerca de Jesús, pero no con Jesús. Estos doctores de la ley conocían y estaban seguramente sopesando cada palabra del Señor. Y por eso cuando Jesús ve la fe de los amigos del paralítico, le dice, aquí traduce joven, pero realmente es una palabra griega que significa hijo. Me olvidé la palabra, los años no pasan en vano, pero lo tengo por ahí anotado. Si mal no estoy, se llama o se escribe tectón. Tectón le dice, hijito, al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y una vez que dice Jesús, saltan los que tienen parálisis espiritual.
¿quién tiene poder para perdonar si no solamente Dios? Y no es tan mal en conocimiento, pero es tan mal en corazón. Hay gente que no tiene problemas con el conocimiento, se sabe todo. Lee, investiga, está actualizado y conoce de todo. Es una biblioteca andante. Y aún de la palabra se lo sabe todo. ¿Dónde están los versículos? ¿Quiénes son los autores? El propósito, el contexto, las costumbres, las figuras y todo se lo sabe. Pero no tiene a Cristo en su vida. Caminan, mueven sus piernas, tienen manos y Jesús diría tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Parálisis espiritual. ¿Qué es la parálisis espiritual? La enfermedad del corazón que no te deja cambiar. Ya vienes al culto puntualmente, pero eso no significa que no tengas pecado, porque a lo mejor llegas puntualmente, pero llegas puntualmente a criticar todo. Y no por eso estoy diciendo que el próximo domingo todos deben llegar atrasados, porque ustedes no critican. No, sino que lo uno tiene que ir con lo otro. Si llego temprano al culto, será porque amo al Señor. Será porque llego a leer la palabra del Señor aquí en este lugar santo. Y como harían las generaciones de cristianos que han pasado, llegaban a orar o llegábamos a orar primero. No se llegaba a las 10 si el culto era a las 10, se llegaba 9:30 para tener 10, 20 minutos de tiempo con Dios y unos 10 minutos para saludar a los demás. ¿Quién sabe? El pastor necesita $1. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Caminas o estás paralítico? ¿Leíste la Biblia esta semana o estuviste paralítico hasta de las manos, sin poder tomar la Biblia? Pero eso sí, póngale un TikTok hasta el amanecer, porque el TikTok ya te dejó paralítico. Y has visto videos y si te reviso el historial, ¿qué encontraré? Tienes fe, pero no la vives. Puedes llegar a Cristo, pero no te entregas a Él. No dejas que obre totalmente en tu vida. Y es de esa parálisis la que el Señor te quiere sanar también. Y el poder de Dios empezó a manifestar en tu vida, pero algún momento dejaste de caminar. Al inicio querías servir al Señor y ahora solo llegas para escuchar el sermón. Ya ni para la alabanza llegas. Hay hermanos que llegan así a la iglesia. No, la alabanza es aburrida, las mismas canciones, no siento nada. Al menos voy a llegar a la prédica. Parálisis espiritual. Porque tanto en la prédica como en la alabanza está el Señor. Y otros tienen su propia manera de ver la fe, que justifican sus pecados. Tienen 2 mujeres. No diga amén por si acaso. Tiene 2 mujeres y justifica. ¿Qué culpa tengo yo? Así guapo. Y justifican. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido varón? ¿Qué culpa tengo yo de que haya esposos que descuidan a sus esposas? ¿Qué culpa tengo yo de que Tapinta, pues, de Riobamba, no de Quito? Y justifican sus pecados. Roban y roban por un bien. ¿Ha escuchado eso? No, hasta en las declaraciones roban de impuestos. Ganan más de 15,000, pero declaran que ganan 12,000 con un dólar, para justo declarar lo mínimo. Y roban, y son nazarenos, y están en las iglesias. Parálisis espiritual, que en vez de caminar para la gloria del Señor, están esperando que alguien les cargue para buscar al Señor. Si alguien vino hoy obligado porque la esposa le dijo, si no vas a la iglesia no hay caramelo esta semana, ¿y sabes a qué me refiero? Parálisis. Ese tiene un tumor ya en el cerebro. Tiene los días contados espiritualmente. ¿Alguien vino así? La esposa que le obliga a ponerse de pie, dele permiso. Hay gente
que viene porque le conviene estar en paz con el no creyente o con la esposa que es creyente. Y no ha entendido que la vida espiritual es una responsabilidad personal de cada uno. Hay gente que acusa a los pastores. No, es que el pastor nunca me enseñó. No, es que el pastor nunca me llamó. No, que el pastor nunca me visitó. No, que el pastor ni sabe mi nombre, el pastor. Y puede ser que sea el peor pastor del mundo. Pero si el Señor te ama, eso es más importante que lo que el pastor sabe de ti. Así que no me cargues tu responsabilidad. ¿Tienes una Biblia? ¿Tienes una Biblia? ¿Alguien que no tenga una Biblia? ¿Alguien que esté en parálisis para venderle una Biblia? A 150 vendo yo. Ya bajaron las manos. Parálisis porque no puedes descargar de tu teléfono la aplicación gratuita. Porque no puedes ahorrarte $3, $5, pero te gastas en una hamburguesa huérfana, peor huérfana. Ni siquiera compadre esa hamburguesa. Y te gastas $40 por llevar a comer la hamburguesa a tus amigos. Pero no tienes una Biblia. El Señor tiene y quiere sanarte de esa parálisis. Porque si no es tratada esa parálisis, morirás en tu camilla. Aunque conozcas que Dios es bueno, pero no vives para el Dios que es bueno, estás paralítico. ¿Qué cosas tienes en ti que el Señor necesita sanarte? Le dice el Señor Jesús al joven: hijito, tus pecados te son perdonados. Y rápido saltan los que siempre escudriñan todo para decir: esta es blasfemia. Y no faltan en las iglesias los criticones. No levante la mano, pero ¿a quién le gusta criticar? ¿Dios tiene que cambiarnos eso o no? ¿O debe aceptarnos tal como somos? Mira a la persona que está a su lado, le está criticando. ¿Cómo usted ha venido hoy? La pinta de hoy día. Esto no me grabes porque no es muy espiritual esta parte. Córtale ahí. Es que estoy diciendo estas cosas, no vas a sacar eso ahí. Entonces, ¿qué pasaría si el de al lado le vive criticando? ¿Se volvería a sentar junto? Me imagino a Jesús preocupado por el paralítico y por primera vez cumpliendo un milagro que no había pasado hasta el momento. Había sanado, había enseñado, la pesca se había multiplicado, pero no había dicho a nadie: tus pecados te son perdonados. Es la primera ocasión en Lucas que se nos muestra que Jesús dice algo semejante. Y lo primero que hacen estos es cuestionar. ¿No ha pasado también en la iglesia que algún momento hemos llamado aquí al altar a orar? Y no falta el que se queda en la silla y dice: no, yo es que no soy tan pecador. ¿Qué pasa, hermana Hildita? Ella parece que sí. Y le ven a Julito: que pase rápido, Julito, porque necesita urgentemente. Y pasan algunos y tú te quedas allá y te quedas a lo mejor porque piensas que no necesitas. O para ver los pecadores que son ministrados acá. Nos ha pasado aquí también gente que ha venido con ese espíritu de crítica, de murmuración, de cuestionamiento. Y los pastores, yo sé eso, por si acaso, amo al criticón, amo al murmurador, amo al chismoso y oro por ustedes, porque Dios debe de amarles mucho más para tenerles acá. Tal vez son un bien necesario para nosotros los pastores. Pero oro para que Dios obre en ti. Pero el Señor ya te conoce, ya sabe tus fallas, pero aún así te permite estar cerca. Pero te falta entregarte, te falta consagrarte, te falta darlo todo. O Dios solamente quiere de ti los domingos, o el Señor solamente quiere el tiempo que te obligan a venir. El Señor quiere todo de ti. Aunque sabe que eres un murmurador, un criticón, un chismoso, un envidioso, un orgulloso y todos los osos que puedan haber, el Señor te ama, pero no te quiere dejar con esa parálisis.
Él no está conforme con que tú abras la Biblia una vez a la semana, sino que cada día puedas vivir la palabra del Señor. Él no está conforme con que hayas dejado la botella, pero sigues pensando y teniendo pensamientos impuros. Él quiere obrar en tu mente. Él quiere cambiar tu corazón, no solamente que llegues a la iglesia y que seas fiel en el ministerio, quiere que seas santo como Él es santo. Pero hay gente que ha quitado o ha puesto, mejor dicho, estas parálisis espirituales en su vida para no ser tan santo, porque todos mienten. No ser tan santo porque todos los pastores son así mismos, embaucadores, lavan el cerebro. No ser tan santo porque aún entre los líderes se pelean. No faltaría alguien que hoy, estos días mirando un reel que subieron el equipo de multimedia en nuestras páginas, no sé si vieron de la venta de garage, y habían dos vecinos ahí diciendo: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y en paz. ¿Vieron ese reel o no? A algunos nos causaría gracia, a mí me causó gracia, es chistoso. ¿Quién fue de la idea? ¿Eli o Alejito? No sé. ¿Quién tuvo el humor negro? Pero no faltaría el que vio mal ese reel. Y yo no le dije nada al equipo multimedia, yo he dejado que pase. No por mí, sino porque dije: a lo mejor surja alguien. No faltaría el que comente ahí: miren lo que están diciendo los hermanos, se pelean, se enojan. Los hermanos se pelean, se enojan. Sí se pelean, sí se enojan, pero jamás el buen hermano se queda con el resentimiento. Como cualquier grupo humano, estamos sujetos a ser diferentes. Y ahí puede haber la fricción. Así que no me sorprende cuando una hermana no se lleva con otra hermana. Lo que me sorprende es que las dos no quieran cambiar. Eso me sorprende. Porque de hecho debemos ser diferentes y aprender a amarnos con nuestras diferencias. Y me refiero a diferencias secundarias, no me refiero a diferencias teológicas, doctrinales. Podemos pensar diferente, pero sí es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía y en paz. Yo cada domingo me siento libre aquí en la iglesia, es como una paz que solamente Dios te puede dar, de que seamos muchos y que nos llevemos y de que no haya nada y de que estamos en paz con el Señor, ¿sí o no? Pero esto ha costado un tiempo. Esto ha costado también de mi parte entender muchas cosas. Al inicio yo quería que todos fuesen cristianos y del Barcelona, pero tuve que entender que es más importante que usted sea del Barcelona, que es más importante que usted sea de Dios. Lo otro es nada. Por eso me fui al estadio de la Liga hace unos días que ganó Ecuador, porque dije: vamos a orar por este estadio. Lástima tanta cerveza, lástima tanta mala palabra, pero oramos por ese lugar. Que vuelva a ser, porque en ese estadio ha habido eventos cristianos, ¿sí? Se ha dejado de hacer, eso sí. Pero que Dios vuelva a usar esos lugares para su honra y gloria. ¿Por qué no? Amén. Hermanos, la parálisis espiritual te puede dejar pequeño espiritualmente, desnutrido espiritualmente, porque ya conociendo la verdad no buscas ni te entregas al que es la verdad. Teniendo un llamado, no respondes a ese llamado. Teniendo un ministerio que Dios te mostró en la niñez o hace tiempo, lo tienes ahí guardado, pero eso sí, trabajas más que nadie. Pero eso sí, cumples con todo tu familia. ¿Y el llamado? ¿Qué es más importante? ¿Cumplir con la familia y tener el llamado guardado? ¿O se puede hacer las dos cosas? ¿Qué piensas? Pero hay gente que tiene dones y ministerios y han guardado sus dones. Los tienen ahí. Y otros, en cambio, parálisis no solamente es guardar dones, sino que teniendo los dones, no usarlos bien. Hay gente que a veces cumple por obligación en los ministerios. Y uno como pastor ya tiene como unos lentes de rayos X espiritual. Con la vejez también ha venido algunas virtudes. Sí, yo puedo darme cuenta sin que me digan muchas cosas de la gente. Pero no les digo porque yo sé que está en un momento, en una etapa.
Entonces también veo a gente en los ministerios que cumplen a veces por cumplir, para que no les digan nada, para quedar bien con el líder, para quedar bien con el pastor, para quedar bien con alguna autoridad de la iglesia. El Señor sabe que aún de esas parálisis necesitas ser curado, porque o si no, en esa parálisis vas a quedar solo y vas a morir. Y hay gente que pasa 20 años en ministerio y nunca ha cambiado, siguen siendo los mismos. ¿Culpa de los malos predicadores? No. ¿Culpa de las malas iglesias? No. Tu responsabilidad. Tú debiste acercarte a ese Señor que te llamó, que te dio la vida, que te dio el talento y entregarte por completo. ¿Qué hizo el paralítico y sus amigos? Se la jugó todo. ¿Qué pasaba si Jesús decía, ¿por qué están bajándole? Era una probabilidad. No le estaban viendo como el Mesías necesariamente. Era alguien que tenía poder, pero hay gente que a veces tiene poder y no es humilde. Hay gente que a veces tiene mucho dinero y no da nada a nadie, ni a la familia. Se las jugó también. Pero eso fue lo que vio el Señor. Que no siendo sano, tenía fe. Que no entendiendo todo, estuvo ahí. Mientras los otros que tenían conocimiento de la palabra, cuestionaron. Ni se preocuparon del paralítico, por último, para hacer pantalla, como los políticos que salen a regalar cosas y tomarse fotos, valga la oportunidad. O las esposas de los candidatos, que no hacen nunca nada bueno si no es por una foto o por una publicación. Pero el Señor no es ninguno de esos. El Señor sabe que estás aquí con alguna enfermedad espiritual. El Señor sabe que estás aquí con alguna cosa que avergüenza, que si se nombraran dijéramos, ¿en serio? El Señor sabe. Todos estamos desnudos delante de los ojos del Señor. ¿Sí o no? No podemos esconderle nada. Pero si Él nos permite estar aquí, ¿por qué será? ¿Para castigarte? ¿Para acusarte? ¿Por qué el Señor te permite estar cerca de Él? Porque te ama y quiere obrar en tu vida. Esa parálisis no se sana por tu propio esfuerzo. En la época de Jesús, como hoy en día, alguien que tenía ese tipo de enfermedad no podía ser sanado. Pero cuando estás cerca de Jesús, las cosas cambian. La tercera parálisis es la parálisis religiosa. Cuando estás cerca de Jesús, tú puedes ver maravillas, pero el que no está cerca de Jesús, aunque esté en una iglesia, aunque esté en un ministerio, aunque tenga muchas Biblias, aunque tenga muchos estudios, pero no está con Jesús, no va a haber una vida donde la mano de Dios se manifieste. Va a tener una vida aburrida, una semana más de trabajo, una semana más de cumplir con tareas, con ir a estudiar, con ir a la oficina. Dice la palabra, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie. La segunda vez que se refiere a él, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, dice la palabra, delante de todos, el hombre se levantó. ¿Qué dice en la pantalla? No está, perdón. ¿Qué dice en su Biblia? Se levantó, después de unos segundos, se levantó de un salto. Tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El que no podía moverse, pero no tenía parálisis espiritual, ve cosas hermosas en su vida. Y se levantó de un salto. Imagínense después de no sabemos cuántos años mover sus piernas. Y dice la Escritura que fue saltando, cantando, alabando al Señor, quizás con su camilla levantada. Esta era parte de mi vida. Yo pasaba aquí con esta camilla. El que no podía moverse, pero el que tiene fe, siempre va a ver milagros del Señor. Y continúa el relato. Entonces el asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Cuando estás cerca de Jesús, pasa lo que dice un corito antiguo, cuando el pueblo alaba a Dios. ¿Saben ese? Sí,
Hay algunos que tenemos más de 40 años en el Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación y se siente la presencia de Dios. Pero cuando no estás cerca de Dios, otra vez la iglesia, domingo, culto de domingo, escuela dominical, reunión de varones, reunión de mujeres, oración por Zoom, caminata de oración. ¿Qué es? Esos no tienen que trabajar. Pero cuando estás cerca del Señor, el tiempo es secundario. Y cuando caminas con el Señor y te mueve en los tiempos de Él, todo comienza a cobrar un sentido espiritual que va más allá de lo físico. Y ves milagros. Si tu vida cristiana es monótona, paralítico. Estás paralítico. Si tú dices, hace un año que no veo un milagro, 364 días de parálisis. Pero hoy puedes comenzar a moverte en los tiempos de Dios. Hoy puedes ir al paso de Dios, porque Jesús, por donde camina, hay sanidad, liberación y se siente la presencia de Dios. Pero el que no camina con Jesús, ¿cómo puede ver eso? El que está más enfocado en las cosas de este mundo, la que se demora 1 hora en maquillarse. No diga amén tampoco en esta parte, pero hay gente que 1 hora y 1 hora en escoger lo que se va a poner primero. Pero antes, 1 hora en bañarse. No sé si no se baña desde carnaval, pero 1 hora bañarse. Pero 1 hora antes de estar acostado en la cama dudando si me levanto o no me levanto. Ya son 4 horas. ¿Ese caminará al ritmo de Jesús? Ese que está con los ojos con que, ay, otra vez levantarme. ¿Dónde está mi amigo Franklin que me ayudó hoy día? Franklin Díaz, ¿dónde está? ¿A qué hora se levantó usted? 4 de la mañana. A trabajar y está aquí. ¿Sí o no? Dormido, pero está aquí. Dormido nunca. Es. El que está caminando con el Señor no ve la hora. Aunque el cuerpo esté cansado, ¿qué es más importante? La presencia de Dios. Pero cuando eres paralítico espiritual, peor aún, no caminas al ritmo de Jesús y entonces no ves nada. Ayer hicimos una venta de garaje aquí. Hoy vamos a hacer, mejor dicho. Estando el día jueves, alguien nos llamó, pastor, ¿sí irá a hacer la venta el sábado? Está lloviendo todos estos días, pastor. ¿No se ha dado cuenta? Usted que pasa solo en el cuarto de guerra, no sabe que está lloviendo. Y le dije, sí, vamos a hacer. ¿Y la lluvia, pastor? ¿En serio? ¿En serio? Ganas de decir cuántos años está con nosotros y sabe que solo una vez nos llovió. No importa si haya llovido toda la semana, si Dios nos pone a hacer algo ese día. No lo digo de 1 año, digo de 15 años. Y no porque nosotros tengamos un poder, sino que el que tiene el poder está con nosotros. Entonces, cuando caminas al ritmo del Señor, ves cosas nuevas, cosas hermosas, cosas maravillosas, no son normales. Si tú dices ser cristiano es aburrido, tú eres el aburrido. Tú eres la aburrida. Los cristianos no hacen nada, no toman una cervecita para ponerse happy. Necesitamos cerveza para tener felicidad. Nosotros necesitamos ¿qué? No necesitamos ninguna bebida de este mundo, tenemos la bebida de nuestro Padre Celestial. Él nos inyecta, no solamente ánimo, poder de Dios. Nosotros no solamente estamos automotivados, estamos más que empoderados. Tenemos el respaldo de Dios para hacer lo que Él nos mande hacer. Pero cuando tú estás en parálisis viendo si Ecuador clasifica o no clasifica, más preocupado de la hora, de qué te vas a poner, y hay gente, me han contado, no he visto, pero porque mi esposa no es no acostumbra a maquillarse, pero me han contado que hay gente que se desmaquilla porque no le gusta cómo le quedó, y se vuelve a maquillar, y cuando se maquilla de color rosa se pone el vestido verde y dice, ay, esto no combina, vuelve a desmaquillarse.
porque no se dio cuenta que el verde era la temática del día. O hay gente que entra a TikTok para ver qué se pone fulana o sultano para yo también ir por el estilo. Paralítico, estás viendo, tienes cierta movilidad, pero no caminas. Porque si estuvieras caminando al ritmo del Señor, hoy primeramente no tendrías sueño. Hoy estarías aquí diciendo, pastor, predique 3 horas más. Pastor, no nos vamos hasta la noche. Amén. Alguien dijo amén. Ese es, qué bestia. Por esa ovejita, vamos a ir 3 horas más. Cuando vas al paso del Señor, ¿tú crees que el Señor va aburrido en este mundo? Claro que hay dolor. Claro que debe ver la enfermedad de la gente. Claro que debe ver la corrupción de la gente. Claro que debe ver la maldad en la gente, pero Él está en victoria. Y si Él está en victoria, ¿nosotros en qué andamos? Nuestra victoria está en Cristo. Lo hemos cantado cuántas veces, victoria en el desierto. ¿Dónde está mi Andre? Mi Andre está de maestra escuela medical. Lo hemos cantado tantas veces, ¿sí o no? Pero vivimos entre semana cabizbajos, aburridos, sin ánimos. Nunca dependas del estado de este cuerpo para seguir al Señor, ni el estado de tu alma. Búscale al Señor aun cuando tu alma esté sin encontrar sentido, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y lo entenderás cuando camines. Con esto termino, ya son 11:33. Por muchos años hemos llevado a americanos, a estudiantes extranjeros al oriente. Y en el oriente una de las actividades que hacemos es caminar en un tramo de una selva virgen para llegar a una cascada. Pero normalmente los extranjeros, y nos ha pasado con nacionales también, no conocen el oriente. Si usted es uno de aquellos, por $100 les llevamos, ¿sí? Le hacemos pasar bien. Entonces cuando uno llega a una parte para empezar a caminar, se asustan, porque todo es verde. Y se escucha el sonido de la naturaleza, que es muy diferente. Las aves, el viento, las hojas, el río, ¿sí? Es hermoso. Y siempre, o la mayoría de veces, siempre es seguro que hay una cascada, porque les llevamos a una cascada. Y entonces decimos, sí, ya caminamos 5 minutos, pero no se escucha la cascada, porque tienen miedo de tantos árboles, de tanta cosa verde alrededor. Hay una cascada, ya vamos a llegar, en 20, 15 minutos estamos ahí. Y no falta los que van como con miedo. Claro, los que ya hemos ido a esa cascada tantas veces, sabemos que hay una cascada. Y sabemos que escuchemos lo que escuchemos, vamos a llegar por ese camino. Pero el que va por primera vez tiene su temor. ¿Pero qué debe hacer? Confiar en Él, en el guía. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que es nuestro guía. Él ya sabe el tramo que viene. Entonces mi confianza no debe estar en lo que veo ni en lo que escucho, sino que quién me guía. ¿Quién te está guiando? ¿Quién te llevó por ese camino? ¿Quién te llamó a ti? El que te llamó es el que te va a proteger. El que te indicó ese camino es el que va a abrir más camino todavía. Así que si estás dudando ahora, tienes temor, si va a pasar, no va a pasar, es porque estás un poco paralítico. Estás dudando, estás razonando, a ver, si gano 1,000 y gastamos 800, me queda 200, chuta, al año 2400. Esas matemáticas son reales, pero vas a tener que aprender las matemáticas del cielo. Donde las matemáticas, la economía del cielo no se mide por el salario que te están pagando, se mide por el respaldo de Dios. Y cuando el Señor te dice, trabaja en esto, vas a ganar $1,000, trabaja porque Él sabe que te va a dar más que esos 1,000. Pero no lo vas a poder entender porque no has caminado hacia la cascada. Vas a estar preocupado por el ruido, como pasó alguien, algún momento hubo un sonido como, un león, dijo alguien. Lion, lion, lion. Yo le digo, tranquilo, aquí no hay leones. Hay en África, aquí solo hay jaguares. Así que no es un león, es un jaguar. Nunca hemos visto un jaguar en ese tramo, podría darse,
Pero el jaguar va a tener primero miedo de nosotros antes que nosotros de él. O al menos esa es mi fe. El punto es, ¿quién te guía? Y si te guía Dios, ¿por qué dudas? Y si fue del Señor, ¿por qué tienes temor de dar el paso, de tomar tu camilla y caminar? Si Él te dijo, entonces créele a Él. La parálisis religiosa no solamente es cuestión de ignorar las cosas de Dios, es que no crees totalmente en el Señor. Y los que no creyeron, como los fariseos, y acusaron a Jesús por decir lo que Él dijo, luego no pudieron celebrar lo que pasó con el paralítico. Porque el paralítico se levantó, tomó su camilla y se fue alabando al Señor, alegre. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Póngase de pie. ¿Qué parálisis te tiene a ti estancado en la vida? El Señor puede hoy hacerte caminar. Lo que fue imposible hasta ahora para ti por tu esfuerzo, no pudiste dejar el vicio, no pudiste cambiar de carácter, no pudiste comprometerte con el Señor, hoy se termina. Porque el Señor te trajo precisamente para obrar un milagro en tu vida. El Señor te trajo, te permitió y hasta te empujó para que llegues. ¿Por qué? No podías llegar por tu propio esfuerzo. Y ya no tienes 4 amigos para que te carguen, pero fue el mismo Señor que te vino cuidando hasta que llegues acá. Para que seas del mismo, jamás. Para que seamos como Él. Cierra tus ojos mientras yo bendigo a nuestros hermanos que nos acompañan hasta esta parte del video. Oro por ustedes y oramos acá también por ustedes para que el Señor quite toda parálisis de sus vidas, de sus corazones y les lleve al mejor momento espiritual con Él. Que Dios les bendiga. Oramos.